junto a Claudia, pudimos descubrir muchas verdades que están encerradas en la palabra de Dios. Y entre tantas verdades pudimos entender que existen dos dimensiones, una dimensión sobrenatural y una dimensión natural. ¿Por qué lo grafico de esta manera? Y señalo hacia arriba y hacia abajo, porque si pudiéramos trazar una línea imaginaria sobre nuestras cabezas, podríamos decir que hay un mundo espiritual, un mundo sobrenatural donde Dios habita, donde los ángeles habitan, donde los demonios habitan. Es un mundo espiritual que no se ve pero que existe. Y luego hay otro mundo natural, que es el mundo en el cual nosotros vivimos y desarrollamos nuestras vidas. Están los cielos, los astros, la naturaleza, los animales, y estamos nosotros. Y nosotros podemos desarrollar nuestra vida a través de los 5 sentidos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Siempre lo decimos cada vez que hablamos de este tema, lo aprendimos en el colegio. A ver, uno es el gusto, el olfato, la visión, la audición y el tacto. ¿Sí? Son 5 sentidos muy fáciles que nos permiten desarrollar nuestra vida, interactuar con el mundo natural. Pero hay un 6º sentido que Dios nos ha dado y es el sentido de la fe. La fe nos permite relacionarnos con Dios. Es la llave para poder ingresar al mundo sobrenatural. ¿Y cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? A ver, levanten sus manos. Muy bien, ese es el título del mensaje, Dios sobrenatural. El Evangelio nos cuenta muchas historias sobrenaturales, pero hay una que me impacta, que justamente es la que relata Marcos capítulo 9, que es la de un padre desesperado por un hijo con intentos de suicidio. El hijo intentaba suicidarse de tanto en tanto y Jesús lo va a desafiar a tener fe y así de esta manera poder conocer al Dios sobrenatural. Por eso quiero que me acompañes en Marcos capítulo 9. Mira lo que dice este pasaje. Dice el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús le va a proponer ingresar a la dimensión sobrenatural. Le va a decir: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este hombre va a ser sincero. ¿Qué le va a decir? Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Para que puedas entender lo que estabas pasando y la importancia que Dios le da a esto, podemos ver el contexto de la historia, porque Jesús está en un monte orando con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Es la historia del monte de la transfiguración, seguramente lo habrás leído en varias ocasiones, en donde Jesús va a orar y Él se va a transfigurar, sus ropas van a resplandecer, su rostro era un rostro de luz y van a aparecer 2 personajes del Antiguo Testamento. Los discípulos se van a quedar maravillados ante el cuadro sobrenatural que estaban viendo. Eran testigos de un momento totalmente sobrenatural, en vivo y en directo. Y Pedro, ¿qué le va a decir? Señor, hagamos una enramada en este lugar y quedémonos aquí arriba, en el monte. Y Jesús le va a dar una enseñanza, que en realidad el monte no es el lugar para quedarse, sino que es el lugar donde nos preparamos para después descender y estar en medio de la necesidad. ¿Qué es el monte?, dirán ustedes. Bueno, el monte representa la oración. El monte representa lo que acabamos de hacer, el tiempo de adoración, de búsqueda de Dios. Es el tiempo donde yo me arrodillo, donde hago un altar. Es el tiempo donde el Espíritu Santo renueva mis fuerzas, donde Dios me da una palabra, cuando me voy a un encuentro, un retiro espiritual. Eso es el monte. Pero todo eso es simplemente la preparación
para luego salir y estar en medio de la necesidad. Y Jesús, como siempre lo hacía, lo va a enseñar de manera práctica. Él va a descender con sus discípulos y se va a encontrar con un cuadro complicado. Estaba el resto de los discípulos en medio de una multitud discutiendo con un grupo de religiosos. ¿Y qué podés discutir con un grupo de religiosos? ¿Qué podés discutir cuando alguien trata de interpretar la Biblia a su manera y comienza a discutir con otro si está bien levantar las manos, si está bien la batería en la iglesia, si está bien que la mujer predique, si está bien usar aritos? ¿Qué podés discutir con un religioso? Cosas que a Dios no le importan. Y entonces Jesús le va a enseñar de manera práctica a sus discípulos, le va a decir, ¿qué están haciendo? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Todavía tengo que estar con ustedes? Claro, porque había un padre que mientras los religiosos discutían con los discípulos, yo me lo imagino al padre agarrando de los brazos a los discípulos diciendo, mi hijo se quiere suicidar, por favor ayúdenme. Y el Señor se va a acercar a este padre y lo va a ver totalmente desesperado y le va a decir, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Mirá, lo primero que vamos a decir es que las experiencias sobrenaturales emergen frente a situaciones límites. No sé si a vos te habrá pasado, pero me ha pasado a mí, y creo que con la mayoría de los que he hablado, llegamos a los pies de Cristo cuando ya no damos más. Cuando intentamos una y otra vez, cuando por nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, tratamos de cambiar nuestras vidas. Y vemos que no hay caso, nuestro matrimonio se viene a pique, nuestra economía no da para más, estoy hasta las manos con el alcohol, estoy deprimido, ya no sé cómo cambiar mi familia, y entonces recurrimos a Dios cuando agotamos nuestras posibilidades, cuando la ciencia ya te dice, nada puedo hacer. Ustedes vieron, salió el médico y te dice, es cáncer, hay metástasis, nada podemos hacer, solo paliativos. Y la gente se deprime y espera el momento de la muerte, pero en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Es el momento cuando vos decís, yo nada puedo hacer, cuando nos rendimos, cuando dejamos de hacer, Dios comienza a hacer. Es cuando vos bajás los brazos, es cuando vos dejás de luchar, cuando Dios comienza a hacer. Es que cuando vos llegás al límite de la situación, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Sabías esto? Porque sabés que la gente a todo le encuentra explicación. Si fuiste libre de las drogas, te dice, bueno, con fuerza de voluntad, y si vos ponés de lo tuyo, podés salir adelante. Es como que la gente de alguna manera siempre trata de negar a Dios. Pero cuando vos llegás al límite, es la oportunidad para que la gente no tenga dudas que si Dios no estuvo ahí, de ninguna manera hubieras cambiado. Son enfermedades incurables. Hablaba con una persona que le detectaron HIV en el año 87 y le dijeron, mirá, tenés una poca expectativa de vida, no hay cura para el HIV. Esa persona se deprimió hasta que conoció a Jesús. Jesús renovó su esperanza, pasaron muchísimos años. Hoy en día esa persona ha formado su familia, tiene indetectable HIV, tiene hijos totalmente sanos y está totalmente sana. Pero qué maravilloso saber que solo Dios puede hacer ese tipo de cosas. Miren, son situaciones límites. La Biblia nos cuenta un montón de situaciones límites. Moisés fue el hombre que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto luego de 400 años. Y cuenta la historia que Dios estaba con Moisés y el pueblo de Israel, cerca de 1,5 millones de personas que salieron de la mano de Moisés, de la esclavitud de Egipto, y caminaron por el desierto. Fueron guiados por Dios, con nube de día que los guardaba del sol, con fuego de noche que los cuidaba del frío de la noche. Y
y de los animales del desierto. Los israelitas no padecieron hambre, no padecieron enfermedad, sus ropas permanecieron enteras, intactas. Pero hubo un momento donde llegaron al Mar Rojo. Ellos sintieron que estaban al borde de la muerte. Delante tenían el Mar Rojo, detrás tenían a los egipcios que bajo la orden de Faraón comenzaron a avanzar para matar a todos los israelitas. Dice la historia que Faraón escogió 600 carros elegidos, el resto de la caballería, más todos los carros que Egipto tenía para perseguir a los israelitas. Ellos estaban contra la espada y la pared. Fue un momento límite y Moisés va a levantar la mirada al cielo y va a orar a Dios y va a decir: Dios, ¿qué vamos a hacer? El pueblo estaba desesperado y decía: ¿para qué nos fuimos de Egipto? Hubiera sido mejor seguir trabajando por algunas migajas. Vamos a morir en el desierto. Y Moisés levantó la mirada al cielo y Dios le va a decir a Moisés: ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés va a ver que en su mano tiene una vara. Y saben que cuando Moisés puede ver la vara con la cual había hecho milagros, prodigios y maravillas en Egipto, va a oír nuevamente la voz de Dios que le va a decir: ordena al mar que se abra y yo los haré pasar en seco, dijo Dios. Y Moisés extendió su mano, el mar abrió y ellos pudieron pasar en seco. ¿Sabes qué quiero decirte, iglesia? Tal vez vos creas que te encontrás en alguna situación límite. ¿Cuántas veces tal vez te encontraste entre la espada y la pared y dijiste: esto no lo puedo cambiar, mi familia no va a cambiar, mi hijo no va a salir de las drogas, ¿cómo voy a hacer para salir de esta situación financiera? ¿Cómo voy a seguir adelante? Estoy entre la espada y la pared. Pero quiero decirte, Dios ha puesto en tus manos no una vara, te ha puesto algo más poderoso que se llama fe. Y la fe tiene el poder para abrir los mares, para guiarte en medio del desierto. La fe tiene el poder para que el poder natural, sobrenatural de Dios se desate sobre tu vida. Simplemente tenés que activar la fe. Dios te ha dado una medida de fe. Miren, hace unos años atrás, una discípula nos llama por teléfono, la llamó Claudia y le dice: Claudia, tengo cáncer, me detectaron un cáncer en el pecho, me tienen que quitar un pecho, yo estoy desesperada, pero también confío en Dios. Y comenzamos a orar. Esta mujer, antes de ir a la cirugía y que le quiten su pecho, le pidió una nueva oportunidad al médico, un nuevo análisis. Le dijo: doctor, yo confío en Dios, creo que Dios me puede sanar. Tengo un nuevo análisis, un nuevo estudio antes que me quiten el pecho. Y ahí le hicieron el nuevo estudio con la gran sorpresa. El tumor se había reducido como nunca antes lo había hecho, como consecuencia de la oración. Las medicaciones, los tratamientos no habían hecho efecto. De hecho, que le querían amputar ese pecho. Pero luego de la oración, el tumor se redujo. Dijo: mirá, hay una única posibilidad. Hagamos una pequeña incisión para extirpar y ver si podemos sacarlo completamente. La sorpresa fue cuando abrieron, lo sacaron, el tumor se había reducido, y no solamente se había reducido, se había secado, estaba totalmente muerto, no había metástasis. ¡Sana para la gloria de Dios! ¡Aleluya! Es la experiencia sobrenatural de Dios que se puede experimentar cuando llegamos al límite. Por eso, yo no sé si vos estás experimentando una situación límite, pero tal vez en algún momento lo estés, porque todos pasamos situaciones difíciles en todas las áreas de nuestras vidas. No bajes los brazos nunca, porque es la oportunidad para ver el poder sobrenatural de Dios. 3 jovencitos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, así cuenta la historia. Ellos no se inclinaron delante de las imágenes, delante de otros dioses. Ellos permanecieron fieles a Dios, aun cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los obligaba a rendirse delante de su imagen. Y ellos permanecieron firmes ante la amenaza de que iban a ser arrojados a un horno de fuego. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? Que cuando ellos fueron arrojados
Al pasar el tiempo, se acercó el mismo rey en persona y pudo ver que los que estaban ahí adentro no eran 3, sino que había 4 que estaban dando vueltas en medio de las llamas. No tocaron sus ropas, las llamas no tocaron su cuerpo, pero la pregunta era, ¿cómo puede ser si arrojamos 3? Que hay 4 personas. Y el Señor me respondió, es que yo prometí que donde 2 o 3 estén reunidos, fieles a mi nombre, yo siempre estaré en medio. Yo nunca voy a permitir que la llama les toque, que el agua les ahogue. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tantas historias. Lázaro, después de 4 días muerto, pudo resucitar cuando su cuerpo estaba casi podrido, pudriéndose dentro de una tumba. Hay tantas situaciones que podemos llegar a vivir, pero yo me preguntaba, si Dios pudo hacer todas estas cosas, ¿cómo no va a restaurar tu familia? ¿Cómo no va a sacarte de las drogas? ¿Cómo no vas a conseguir el trabajo que estás necesitando? ¿Cómo no vas a salir adelante? Quiero decirte, iglesia, que las situaciones límites te ponen a la puerta de un milagro. Nunca bajes los brazos. Amén. Mira, en segundo lugar, sigamos avanzando. La fe es la llave entonces para el mundo sobrenatural. Amén. Iglesia, el Señor te dio una llave para que puedas entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Esa llave es tu fe y es el poder que actúa en cada uno de nosotros, como nos dice su palabra. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y saben, estas palabras el Señor le da al padre de este muchacho que estaba endemoniado, este muchacho que estaba poseído por un espíritu inmundo, porque Jesús pudo detectar de que no era una enfermedad natural, sino que era una enfermedad espiritual. Y sin duda, antes de hacer el milagro, al Señor le importaba tratar con el corazón de este padre. ¿Qué había en este corazón? Había incredulidad, porque este hombre le dijo, si puede Jesús hacer algo, le preguntó, y luego le dice, ayuda en mi incredulidad. Recuerden que este hombre primeramente había llevado a su hijo a los pies de los discípulos, y los discípulos no pudieron liberarlo. Más dudas seguramente se creó en el corazón de esta persona. Pero miren, este hombre no se rindió. Más allá de sus dudas, más allá de su lucha espiritual, él siguió insistiendo y supo a quién acudir. Y ahí estaba, frente a Jesús, delante del Señor. Y el Señor le dice, si puedes creer. Y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, si puedes creer, más allá de todo lo que te esté pasando, más allá de toda situación adversa, de todo problema, de todo diagnóstico que tal vez te dio el médico negativo, si puedes creer. Y saben, este hombre creyó. Este hombre expresó su fe y al mismo tiempo su debilidad, porque él entendió la importancia de creer, la importancia que tiene la fe. Pero por sobre todas las cosas, el Señor sabía que el Señor era el único que podía ayudar a su hijo, era el único que podía liberarlo. E inmediatamente él dijo, yo creo. ¿Podés decirlo también? ¿Podés creer que el Señor puede hacer un milagro en tu vida? Entonces decirle a Jesús, yo creo, Jesús, yo creo, Señor, creo que podés hacer lo imposible. Y Jesús echó fuera el espíritu sordo, el espíritu mudo que tenía esta persona. Es que solo Jesús puede hacernos libres. Solo Jesús puede romper cadenas. Solo Jesús puede romper ataduras. Solo Jesús. El Señor nos afirma, todo es posible para aquel que cree.
es creer. Y saben, este creer es primeramente, porque después uno va a ver el milagro. Primero está el creer y luego lo vamos a ver. Entonces vamos a accionarnos en fe, vamos a tener acciones de fe, porque creemos que el Señor está con nosotros y todo lo que Dios nos ha prometido va a cumplirse, porque Él es fiel. Amén. Pero tenemos que tener acciones de fe. Saben que cuando estaba preparando esta palabra me acordé que cuando comenzó la pandemia tuvimos que llevar adelante el protocolo del distanciamiento, y hasta ese momento nosotros llevábamos adelante como iglesia 2 reuniones generales, 2 reuniones semanales por fin de semana, y aún no veíamos, ¿no?, que quedaban quizás lugares ahí libres. Pero cuando obligatoriamente tuvimos que hacer cambios, tuvimos que tomar una decisión. Y saben, nuestra decisión no fue negativa, no fue pesimista, porque podíamos haber dicho, bueno, vamos a hacer una reunión en vez de 2, porque seguramente va a venir menos gente. Sin embargo, con el pastor creímos que este era el tiempo de Jesús, que este era el tiempo donde el Señor se iba a glorificar, y nos desafiamos a la iglesia a tener acciones de fe, a generar también espacios vacíos, porque el Señor nos habló justamente de esto. Entonces decidimos que en vez de 2 reuniones, tener 4 reuniones, porque creímos con todo nuestro corazón que el Señor iba a traer, iba a añadir más gente a la iglesia. El Señor en este tiempo iba a traer más gente a sus pies, y hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos experimentando, y seguimos avanzando y seguimos creyendo. Es la fe que tiene que creerle al Señor, porque la razón trata de entender cómo lo va a hacer, pero la fe cree sin razonarlo, porque las cosas sobrenaturales no se pueden razonar. A Dios no se puede razonar, porque Él es sobrenatural y hace cosas sobrenaturales. Es la fe que nos da coraje para seguir adelante, para seguir avanzando, a pesar de los miedos, a pesar de todo, a pesar de las dudas. Es la fe que te hace tomar valentía, que te hace seguir perseverando, que te hace no rendirte, no bajar los brazos, que te hace seguir confiando a pesar de que en este tiempo quizás no veas la palabra cumplida aún, pero vos seguís avanzando porque sabés que la palabra se va a cumplir. La fe también activa los dones de Dios. Los dones son un regalo que el Señor nos da. Es una herramienta que tenemos en nuestras manos, que Dios deposita en nuestras manos para ayudarnos, ¿sí? Nos conecta con lo sobrenatural, nos conecta con los milagros. Y saben, todos tenemos al menos algún don que el Señor nos ha dado. Y saben, se despierta y se activa cuando accionamos en fe, cuando oramos por alguien, ¿sí? Cuando le predicamos a alguien, cuando servimos al Señor, se activan, se despiertan estos dones que el Señor puso en nuestro interior, y vamos a ver entonces lo sobrenatural y lo vamos a ver materializado en milagros. En la fe, ¿sí? La fe entonces es la llave para entrar en lo sobrenatural. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén. La fe te permite entrar en lo sobrenatural, pero escucha lo último que quiero compartirte. Pongamos en práctica lo sobrenatural. Hagamos de lo sobrenatural algo natural en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Practicar el evangelio. Que Dios siempre sea la primera opción. Mirá, Dios siempre te va a poner en situaciones para ver lo sobrenatural de Dios. Cada vez que estás frente a un desafío, a un problema, a una situación, es la oportunidad para que Dios se glorifique. Si ves un enfermo, ora por él para que Dios lo sane. Mirá, hay una promesa en Marcos 16. El Señor dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué no lo haces?
echarán fuera demonios. Eso es promesa del Señor. Orar por los enfermos, echar fuera demonios. Dios nunca tiene que ser la última opción. Eso déjalo para cuando no creías, como nosotros que llegamos a los pies de Cristo, siendo la última opción cuando ya no podíamos más. Pero ahora que conocés la verdad, que Cristo sea la primera opción. Porque el Evangelio es poner de Dios. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es vivir las verdades que están reveladas en su palabra. Cuando vos vivís el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Y cuando vos vivís el Evangelio, el vivir el Evangelio produce cambios. ¿Saben de lo que me di cuenta? Que la Biblia, ¿cuántos tienen una Biblia así en papel? A ver. Levántenla. Muy bien. ¿Saben que si vos la abrís, podríamos decir que la Biblia es un libro como cualquier otro? Yo cuando lo escuché a un pastor decir esto, dije, este es un hereje. ¿Qué está diciendo? En tus manos vos tenés un libro como cualquier otro. Mirá, mi Biblia tiene un índice, tiene mapas, tiene canciones, tiene historias que cuentan de diferentes imperios, tiene un montón de literatura muy rica, pero es un libro como cualquier otro. Saben que el otro día hablaba con alguien y me dijo, quédate tranquilo, pastor, yo mi Biblia la tengo en la mesita de luz y cuando no puedo dormir la pongo debajo de la almohada. La usa como amuleto. Quiero decirte que la Biblia no actúa de esa manera. El poder de Dios no se manifiesta de esa manera. ¿Sabes cuándo tiene poder este libro? Cuando vos lo practicas. Cuando vos ponés en práctica el Evangelio, lo sobrenatural comienza a acontecer. Y me he dado cuenta que hay personas que conocen a Dios simplemente de estudiarlo. Pero una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer el poder de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay una gran diferencia. Yo no sé cuántos saben de electricidad. Bueno, acá lo tengo a Mauro, que es electricista matriculado. A Gustavo también. Pero ¿cuántos saben de electricidad? A ver. Yo de electricidad no sé un poco. Como máximo es cambiar una lamparita, pero quiero decirte, yo sé lo que es la electricidad. Porque un día entré corriendo, me acuerdo una tarde de carnaval, estaba en shortcito, tirándonos bombitas de agua, baldazos de agua. Y ahí entré corriendo a tomar Coca-Cola. Mi vieja tenía una heladera Siam y la agarré de la manija y me quedé ahí. Y me tiró. Entonces a mí no me preguntes de electricidad, pero sí que conozco la electricidad. Ahora, ¿sabés que en la vida espiritual, en la iglesia, pasa exactamente lo mismo? Hay personas que no conocen de la Biblia, tienen que buscar en el índice, que no te dé vergüenza buscar en el índice un libro. Hay personas que no saben si Moisés era el rey de Egipto, si Nabucodonosor fue el mejor rey de Israel. No entiende nada, se le mezclan todos los nombres. Pero ¿sabes que lo importante no es eso? Lo más importante es tu experiencia con Jesús. Es cuánto vivís en el Evangelio. Recuerdo que una vez en un encuentro había una persona que dio una charla maravillosa acerca del perdón. Y me dijo, pastor, ¿qué le pareció la charla? Magistral. Me conmovió totalmente. Pero te hago una pregunta. ¿Pudiste perdonar a tu suegra? Todavía no. Qué lástima, porque diste una gran charla, pero lo importante es practicarlo. Hay gente que habla del perdón, pero no practica el perdón. Hay gente que habla de la generosidad, pero no practica la generosidad. Hay gente que habla de que el mundo tiene que ser salvo, pero no le predica a una sola persona. Entonces, lo importante es practicar el Evangelio. Cuando vos lo practicás, el poder de Dios se desata. Cuando vos practicás la palabra de Dios, sos libre de las drogas. Cuando vos practicás la palabra de Dios, tu familia es restaurada. Cuando vos le crees a Dios y ponés la mano sobre un enfermo, vos hacés lo que tenés que hacer. Y si es la voluntad de Dios, Dios lo sana. Y si no lo sana, bueno, yo simplemente hice lo que tenía que hacer. Yo oré como dice la palabra, poné tus manos sobre los enfermos. Tenés que practicar el Evangelio. ¿Sabés lo que entendí? Te quiero dejar este desafío. Que corremos un gran peligro de intelectualizar tanto el Evangelio.
hay tantos predicadores. Yo la verdad que en este último tiempo estoy sorprendido porque hay millones y miles de millones de pastores en la televisión, en las redes sociales. Todos te dejan versículos bíblicos, todos te enseñan la Biblia, pero digo, ¿cuántos practican la palabra? Porque algunos los conozco, digo, si supieran. Ahora, qué maravilloso que puedas practicar el Evangelio, porque caemos en este gran peligro, ¿no? De intelectualizar el Evangelio pero no vivirlo. Entonces te encontrás con una iglesia llena de religiosos que predican la palabra, que tocan la guitarra, que están sirviendo a Dios, pero su casa es un desastre. Pasa el hermano caminando y agacha la cabeza y no lo saluda, habla por lo bajo de los demás, y entonces dice, ¿y dónde está el Evangelio? Ahí Dios no se manifiesta, quiero decir. Y ese es el problema que había cuando Jesús descendió y se encontró a los religiosos discutiendo con los discípulos. No pierdas tiempo con eso. Vos enfocate en hacer lo sobrenatural natural. Vivir el Evangelio. Cuando vos vivís la verdad del Evangelio, mirá, te lo dice alguien que estaba atado a las drogas, que estaba al borde de la muerte, que dentro de un calabozo, después de estar encerrado, preso, se dio cuenta que aquellos que se decían ser amigos no existían. Y que en un momento levantó la mirada al cielo y dijo, Dios, si vos me sacás de este lugar, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Pasaron 27 años, acá estoy. Dios me ha dado una familia, Dios me dio una oportunidad, y yo puedo ser testigo y doy fe del poder sobrenatural de Dios. Me ha sacado de enfermedades, me ha dado familia. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tus actos siempre sean actos de fe, porque la fe materializa el poder de Dios. Las discusiones dejarlas de lado, no edifican, no sirven para nada, te hacen perder el tiempo. Simplemente vos enfocate en lo que es importante para Jesús. Después lee la historia, Jesús les dijo así directamente, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Todavía tengo que estar con ustedes. Todavía les tengo que seguir enseñando. A ver, déjenme a mí. Señor, ¿qué necesita? Mi hijo intenta suicidarse. Vamos a orar por él. Si crees, todo es posible para ti. Señor, yo te creo. Enfócate en las cosas importantes. Mirá ese vecino que está pasando una necesidad. Mirá tu matrimonio, cómo está. Pon en práctica el perdón. Yo siento que hay personas que están tal vez pasando situaciones difíciles aún dentro del hogar. Hacé lo que tenés que hacer. Dejá de buscar soluciones mágicas. Dejá de esperar que el tiempo sane las heridas. Quiero decirte, el tiempo no sana las heridas, las cubre. Porque si cada vez que vos te acordás de esa situación te da bronca, es porque esa herida sigue sangrando. Saná esa herida. Como pastor, perdoná. Pedí perdón. Hacé lo que Dios te enseñó a hacer en la palabra de Dios, porque ahí vas a experimentar el poder del Evangelio. Lo demás es todo sanata. ¿Sabes que hay mucha gente que le gusta saltar en las reuniones y decir aleluya, gloria a Dios, y que esté el predicador que te tire lindas palabras, profecía y palabras de ciencia? Y gloria a Dios, nosotros también creemos en eso y nos encanta que eso suceda, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es vivir la verdad escrita que Dios nos ha dejado en este manual de instrucciones. Viví la palabra y vas a hacer de lo sobrenatural algo natural en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Quiero que te pongas en pie. Vamos a orar y adorar a Dios. Yo siento que esta es una tarde donde Dios nos va a mostrar cosas poderosas. Y que en lo que viene por delante, la semana que tenemos por delante, Dios nos va a mostrar oportunidades de activar el poder sobrenatural de Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. Debes
porque en esta tarde, Señor, ha caído una venda de nuestros ojos. Y hoy entendemos que podemos experimentar lo sobrenatural cada día. Señor, que podamos vivir cada día en la dimensión sobrenatural. Hay un poder que tú nos has dado para que en tu nombre se doble toda rodilla y para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dé. Por eso, Señor, en esta tarde activamos el mundo espiritual, activamos la dimensión sobrenatural por medio de nuestra fe. Nuestras palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder para dar vida y para dar muerte. En tu boca hay poder para sanar. En tus manos hay un poder que Jesús te ha dado para que en el nombre de Jesús se abran los mares, para que en el nombre de Jesús los montes sean allanados. Y así como Jesús lo hizo, nos dejó un ejemplo a seguir. De la misma manera vos puedas hacerlo en esta vida. Señor, gracias porque hoy entendemos que los momentos límites que experimentamos son la oportunidad para ver un milagro en nuestras vidas. Los momentos límites, cuando la ciencia dice que no tiene nada por hacer, cuando nos rendimos, cuando dejamos de hacer, es el momento en donde Dios comienza a hacer. Es que los momentos límites, los momentos donde la gente dice, ya no podés hacer nada por ese hijo, ya no podés hacer nada por ese matrimonio, es donde Dios comienza a actuar y ya no quedan dudas de que la obra la hizo Dios y no el hombre. Por eso yo quiero que levantes tus manos al cielo y comiences a declarar que tu hijo es libre de la droga, que la enfermedad comienza a secarse. Declarar que tu matrimonio es restaurado. Declarar que la prosperidad viene sobre tu casa. Comenzá a declarar palabras de fe. Comenzá a proclamar las promesas de Dios sobre tu vida. Vamos, es el tiempo de ordenar que lo que está muerto recobra la vida. Si
Confiamos en tus promesas y creemos en tu palabra. Por eso, Señor, practicaremos tu palabra cada día. No seremos tan solo oidores. No nos convertiremos en intelectuales del Evangelio, en eruditos en la materia, sino que tendremos una experiencia práctica contigo. Practicaremos el perdón, practicaremos el amor, practicaremos la evangelización, practicaremos la generosidad. Vamos a vivir la palabra de Dios, porque cuando no vivimos la palabra de Dios se generan frustraciones en las personas. Son las personas que dicen: yo voy a la iglesia y no experimento cambios. Yo voy a la iglesia y mi familia sigue igual. Yo voy a la iglesia y nada cambia en mi vida. Comenzá a practicar el Evangelio y el poder de Dios se activará en tu vida. Hay un poder sobrenatural en la palabra profética que Dios nos ha dejado. Viví la palabra de Dios. Dios te va a restaurar. Dios te va a sanar. Dios te va a prosperar. Dios te va a libertar. Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Él. No hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Entregate a Él. Bendice a Jesús. Bendice a Él. Gracias, Jesús. Yo quiero que dejarte un desafío, iglesia, en esta tarde. Que a partir de que cruces esta puerta, vos puedas hacer lo que Dios hace tiempo te está diciendo que tenés que hacer. Yo siento que hay personas que tienen que comenzar a soltar cosas del pasado. Son situaciones que viviste en el pasado que no te permiten disfrutar el presente y menos alcanzar un futuro de gloria que Dios tiene para tu vida. ¿Sabés lo que me muestra Dios? Hay gente que tiene sus manos, sus labios y su corazón ocupados con cosas que ya no tienen que ver con esta nueva vida. Y hasta que vos no decidas soltar eso, renunciar a todo eso, no vas a poder llenarte de lo nuevo. Quiero desafiarte para que en esta semana comiences a poner en práctica lo que Dios te viene hablando. Si tenés que perdonar, perdoná. Si tenés que renunciar a cosas que estás viviendo, renunciá de una vez por todas. Y el Espíritu Santo de Dios te va a fortalecer. Dios te va a mostrar lo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios.